Entonces, ¿qué tanto es que nosotros estamos ejerciendo ya este dominio propio? Recordemos que el dominio propio es un fruto que nosotros tenemos que dar, un fruto que nosotros tenemos que estar manifestando en nuestra vida. Yo sé que muchos de nosotros batallamos con el dominio propio, pero tenemos la capacidad de manifestarlo, tenemos la capacidad de darlo, puesto que la vida de Jesucristo es ahora la que está en nosotros, y en la medida que crezcamos en el conocimiento de esta vida que cada día se está formando, pues este dominio propio lo vamos a ir ejercitando, ¿verdad? Como ese músculo de nuestra vida. ¿Amén? Amén. Entonces te voy a pedir que me acompañes a orar, poniendo este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amado Señor, yo te doy gracias por permitirme dar tu palabra, Señor, por instruir esta palabra a tu iglesia. Te pido que todo lo que estemos exponiendo, Señor, sea de edificación y de formación en la vida de Jesucristo. Amén, amén. Y bueno, el dominio propio es la capacidad que nos da el Espíritu Santo, que nos permite controlar las emociones, las palabras y las acciones. Entonces es la capacidad que nos da este precioso Espíritu Santo que nosotros ya portamos, de controlar esas emociones, esas palabras y nuestro actuar. Por lo tanto, si yo estoy ejerciendo un dominio propio, mis decisiones van a sujetarse al diseño de Dios, ¿verdad? Se van a sujetar a este diseño de Dios, y me voy a estar alineando cada día al diseño de papá. Voy a ponerte un ejemplo que tengo aquí, que te imagines a una niña haciendo un berrinche. ¿Alguien de ustedes ha visto una niña o un niño haciendo un berrinche? Sí, ¿verdad? Los que somos papás, tíos o mayores de 18 ya sabemos qué es lo que hacen los niños cuando hacen berrinche. Gritando, pataleando, diciendo cosas, ya no te quiero, ¿verdad? Te odio y todo lo demás que dicen los niños. ¿Por qué? ¿Por qué hacen los niños berrinches? A ver, díganme. Comúnmente, ¿por qué lo hacen? Para obtener algo o porque no le damos algo, ¿verdad? Los berrinches son así, porque ellos quieren lograr o quieren obtener algo y tú se los estás negando. Ahora, nada más quiero que hagas esa comparación de ese niño, esa niña que crece así berrinchuda o berrinchudo, y que dice que nada más a través de los berrinches, del enojo o de decir malas palabras o de explotar consigue algo. ¿Lo va a llevar a algo bueno? No, ¿verdad? Entonces, cuando es adulta esta persona, pues va a tener problemas en la escuela, en el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando se le va a llamar la atención, o cuando se le va a disciplinar, o cuando se le va a exigir algo, va a querer hacer un berrinche. Entonces nosotros necesitamos entender que cada día que nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios, todos esos berrinches, porque a veces hacemos berrinches, ¿cierto o no es cierto? Nos enojamos, nos frustramos, nos estresamos o nos desesperamos porque papá Dios no cumple las exigencias que usted le quiere. ¿Cierto o no es cierto? Nada más me pasa a mí, a la pastora pecadora, ella es la que le pasa todo eso, berrinchuda, ¿no? Entonces, a veces nosotros hacemos de la misma manera que esos niños. A lo mejor ya no pataleamos y demás, pero sí nuestras exigencias no están siendo cumplidas, o papá Dios no nos las da como nosotros queremos. A veces hacemos berrinches. Eso no es correcto, ¿verdad? Porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y soy yo, su hija, sus hijos, su iglesia, la que me tengo que sujetar a esa voluntad. No es que Dios va a hacer mi voluntad, no. Yo me tengo que alinear a esa voluntad, y para ello yo tengo que ejercer el dominio propio, ¿cierto? Sí. Y bueno, vamos a ver lo que nos dice la Escritura en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1:7. Yo tengo Reina Valera, y dice así: porque no nos ha dado Dios un espíritu
de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio, ¿sí? Es decir, que nosotros no somos personas cobardes o inseguras, sino que Él nos ha dado ya su Espíritu Santo para ejercer ese poder. Ese poder, dice, de amor y de dominio propio. ¿En dónde lo voy a ejercer? Bueno, con mi esposo, con mis hijos, en mi lugar de trabajo, con la gente que me relaciono. A lo mejor si tú juegas fútbol o juegas básquetbol en el equipo donde yo estoy trabajando o soy Pues si nosotros somos iglesia, somos pueblo de Dios, hijos de Dios, hay un gobierno que está dentro de nosotros. Ese gobierno es la vida del Espíritu Santo que nos indica y que nos impulsa a hacer lo correcto y no dejarnos guiar por los impulsos carnales, porque lo que hizo esta gente fue dejarse guiar por una naturaleza totalmente carnal, anti Dios. Entonces dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sabemos que el amor es la más grande expresión que tenemos de parte de Dios y que ha sido impartida a nuestra propia vida. Por lo tanto, yo tengo la capacidad de amar a la gente. Y bueno, ese es el gran mandamiento, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, tenemos ese Espíritu Santo, esa ley de vida que nos gobierna y que nos impulsa a hacer lo correcto. Y bueno, yo tengo aquí algunos ejemplos. Cuando salió esto, no estaba dentro de mi predicación, pero fue una noticia que me impactó, ¿no? Y yo creo que todos los que la vieron o la escucharon, pues sí es algo muy, muy fuerte. El Espíritu Santo, dado por Dios, nos da el poder para ejercer el dominio propio en cosas tan sencillas. Yo les decía hace un rato, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación de pareja, aún los chicos que tienen noviazgo, al tener un noviazgo que esté dentro de los parámetros de Dios, un noviazgo sano, no con un noviazgo como ahora la palabra que está de moda, tóxico, ¿no? Que te esté limitando, que te esté exasperando, ¿no? Tenemos poder para decidir tomar las cosas que son buenas, ¿sí? Tenemos el poder para elegir hacer ejercicio, para comprar, para decirle no a las compras innecesarias, ¿verdad? Tenemos poder para quedarnos callados cuando hay situaciones en donde tú no debes hablar, o solamente tú tienes que estar ahí escuchando. O también tenemos poder para levantar la mano y expresar nuestra opinión o el conocimiento que nosotros estamos adquiriendo a través de la revelación de la palabra. Tenemos poder para perdonar, ¿verdad? Tenemos poder para perdonar a todas aquellas personas que nos han hecho daño o nos han dañado. Tenemos el poder para ser cabeza y no cola, ¿verdad? Todo esto lo encontramos en la palabra de Dios. El poder que Dios nos da para vencer cualquier situación, tentación o, como lo dice el apóstol Pablo, cualquier concupiscencia con la que nosotros estemos batallando. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. El dominio propio es un elemento esencial y una marca clara del carácter maduro de cada uno de los hijos de Dios, ¿sí? Entonces tú puedes, si podemos decir ya, medir qué tan madura, qué tan maduro estás siendo tú, pues es qué tanto estás ejercitando este dominio propio, qué tanto tú puedes tener ese control y quedarte callado ante cualquier situación, o si tú estás ejerciendo este dominio propio aún en tu alimentación, en tu ejercicio, en lo que tú estás haciendo, en las cosas espirituales, este dominio propio. Me daba risa lo que decía el pastor Moisés, el que no te estés metiendo en donde no te importa, ¿no? A eso también podemos ejercer ese dominio propio. El que no estemos haciendo cosas que no son de acuerdo ya al diseño de Dios.
Y bueno, este dominio propio nos muestra, les decía, el grado de madurez, qué tanto la escritura está siendo permeada en nuestras vidas, qué tanto nosotros estamos creciendo o no, o solamente somos oidores, olvidadizos, o en verdad estamos siendo oidores y hacedores de la palabra. ¿Amén? Y dice, me llamó la atención esto que encontré, que una universidad en Estados Unidos en los años 70 hizo una investigación acerca del comportamiento del dominio propio con los pequeñitos, ¿sí? Y esto era regalándole una golosina y dejándolos 10 minutitos ahí viendo, pero diciéndoles, ok, te voy a regalar esta golosina, pero no te la vas a comer hasta que yo regrese. Los dejaban solos. ¿Qué creen que hacían la gran mayoría de los niños? Se la comían. Eran muy poquitos los que en verdad ejercían ese dominio propio. Y los que ejercieron ese dominio propio, dice que fueron los chicos que tenían mejores calificaciones, eran los chicos que tenían principalmente un hogar donde había disciplina, donde había una autoridad bien establecida. ¿Y qué creen? Que nosotros tenemos que aprender mucho de eso, porque nosotros desde pequeños les estamos modelando cómo es que ellos pueden ejercer ese dominio propio, no con un autoritarismo, no exigiéndoles o castigándoles, sino en verdad nosotros mismos modelándole eso a ellos, para que ellos puedan ver, porque a veces le dicen, no debes de comer chucherías, no debes de comer ahorita que en la escuela nos están bombardeando mucho de la sana alimentación, de hacer ejercicio y demás, y les dices, no debes de comer comida chatarra, no debes hacer esto, pero tú te tomas tu coca a la hora de la comida, ¿verdad? Te comes tus papitas o estás comiendo comida que te hace mal. Entonces es algo que es totalmente incongruente, es algo que no está modelando un diseño, que no está modelando los parámetros del reino. Entonces se dieron cuenta que los niños que en verdad tenían una figura de autoridad, no autoritarismo, sino una figura de autoridad que daba ejemplo, ellos fueron los que en verdad vieron que ejercieron ese dominio propio, ¿sí? Ahora, yo te digo, ese dominio propio lo tendremos para hacer a un lado esto. Sí. Claro que lo tenemos, pero ¿cómo anda toda la gente? Caminando en la ruta, todos así. A la hora de la comida, bueno, ya se mandan mensajes ahí entre ellos, porque no puedes entablar un diálogo, una conversación sana con la familia, porque todos están en su mundo, todos están absorbidos por ese aparatito o por esto, ¿verdad? Los niños ahí andan ahí, por la tableta, que no sé qué, donde la dejaron y todo lo demás. Nosotros tenemos la capacidad de ejercer ese dominio propio. Si nosotros estamos diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero tú en casita no le estás modelando a tus hijos, a la gente que está ahí alrededor, pues solamente, pues nada más por aquí les entra y por allá, por el otro oído les sale. Entonces tenemos la capacidad de ejercer ese dominio propio. Amén. La iglesia entendida del reino necesita madurar en el carácter de Jesucristo para tomar la herencia que nos corresponde. Si nosotros seguimos siendo absorbidos por la mentalidad del sistema del mundo, el pastor Moisés nos hablaba de que el ser humano en sí está teniendo un problema porque tiene una mentalidad dual. Él se enfocó que la dualidad era en cuanto a la religión. Gracias a Dios nosotros no nos consideramos como que una iglesia muy religiosa o muy conservadora, muy extremista, pero yo le comentaba al pastor que yo sí veo una dualidad en cuanto al sistema. Él decía, es como la humedad, me encantó ese ejemplo, porque es como la humedad que se está
filtrando. Y es eso, las redes sociales, el estar atado a un aparato, el estar atado a qué dicen de mí, qué están diciendo, qué es lo que los TikTok, los jóvenes que están haciendo ahí tantas cosas y todo lo que ven, que ellos saben más que yo, ¿verdad? De todo eso que hay en la tecnología, y que eso tenemos que ejercer ese dominio propio, porque el sistema nos está bombardeando y está absorbiendo la mente de nuestros pequeños. Ahora, si tú eres un padre responsable que sabe lo que tu hijo está mirando ahí en el celular o lo que tu hijo está mirando en la tableta, pues no me hagas caso, ¿verdad? Si en verdad lo estás controlando, lo tienes bien controladito y sabes exactamente lo que ellos están observando, no me hagas caso. Pero si no, por favor, pon atención a lo que te estoy diciendo. Y no es que tú seas un padre aburrido, no, compren un libro. Los chicos no saben escribir, tienen faltas de ortografía, no saben leer. Los mensajes ahí ya nada más ponen el qué, la Q y ya. Entonces necesitamos aprender a retomar todo esto. Es parte del dominio propio, ¿sí? Dentro de la educación. Y dice, la iglesia entendida en el reino, necesitamos madurar en el carácter para tomar la herencia. Si nuestras futuras generaciones están siendo absorbidas por los medios de comunicación, ¿cómo van a tomar la herencia? Díganme, ¿cómo lo van a hacer? ¿O para ellos qué va a ser la herencia? ¿Ser el youtuber más famoso? ¿Eso es? No, eso no es la herencia para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios su herencia es que Cristo sea formado, que Cristo se manifieste en su vida. Para ellos su herencia es que sean los mejores emprendedores, para que sean los mejores médicos, los mejores profesionistas. Esa es su herencia. Esa es su herencia, y lo que nosotros estemos haciendo, como tú se lo quieras dar o modelar, es para que ellos puedan manifestar la vida de Cristo y ser sal y luz en esta tierra. Amén. Entonces, pero si nosotros no estamos trabajando en ello, pues el mundo los va a absorber. Y bueno, estoy hablando de las futuras generaciones, pero yo quiero que también analices qué tanto tú estás dejándote infiltrar con esta mentalidad dual del mundo. Y quiero que veas este consejo del Salomón en el libro de Eclesiastés 4:13. Dice, si tengo que elegir, prefiero elegir al joven pobre pero sabio, que al rey viejo pero tonto, que no deja que nadie le aconseje. Entonces nosotros tenemos que tomar esta escritura y debemos de ser moldeados por ella, ¿sí? Todos estamos jóvenes, ¿cierto? No estamos pobres porque estamos ricos en Cristo, pero somos personas que nos estamos dejando moldear. Somos personas que están tomando el consejo. ¿El consejo de Luceli? No. El consejo de Dios. El consejo de la palabra. ¿El consejo del pastor? No. El consejo que viene de Dios. Porque es la escritura la que nos instruye, porque es la escritura la que nos edifica. Acuérdense que el pastor nos estaba hablando que nosotros somos esa casa espiritual hace 8 días, ¿verdad? Que somos esa casa espiritual en donde somos colaboradores con Dios para la construcción de esta casa espiritual. Dios ya hizo todo al enviar a su Hijo Jesucristo y pagar el rescate por nosotros, al otorgarnos salvación, redención, justificación, un reino, introducirnos a este reino de Dios, a un reino celestial que es inconmovible, pero cada una de nosotras y de nosotros tenemos que colaborar con la edificación, ¿sí? Nosotros tenemos que ser personas que cada día se instruyan en la palabra de Dios para alcanzar una madurez. Y dice que el pastor Moisés nos hablaba también de esta cita que quiero retomar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 del 15 al 16, donde dice
y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí. Recuerden que es Juan el Bautista anunciando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque existía antes que yo. Recordemos que Él es el Verbo hecho carne, Él siempre ha existido. Y me encanta lo que decían: de su plenitud todo hemos recibido gracia sobre gracia. Y es esta gracia, la vida de Jesucristo, es esta gracia, el poder de Dios que está encapsulado en Cristo, que está en Yesenia, que está en Sofía, que está en Israel, que cada día nos va a llevar a una madurez. Pero si yo soy colaborador o colaborador con Dios, si yo no quiero colaborar, no tenemos un Padre, tenemos un Dios muy respetuoso, ¿verdad? Que te dice: ok, Carlos, ¿tú no quieres? Respeto tu decisión, porque tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Él nos respeta, pero las consecuencias no van a ser muy favorables para Carlos y él le dice: yo no quiero nada contigo, Dios. ¿Conocen a gente que es así? Sí, ¿verdad? Tú le has compartido de la palabra, tú le has compartido de Dios y ellos ponen una barrera y dicen: ay, no me vengas con tu rollo, no me vengas con tu sermón, yo no quiero nada con Dios. Ah, perfecto. Dios es un caballero, Dios es respetuoso, pero las consecuencias y al rato los problemas y todo lo que viene, pues lo va a arreglar él solito, ¿verdad? Porque tiene la capacidad de hacerlo. ¿Creen que el ser humano pueda solucionarlo solo? Jamás. Pero bueno, en su pensamiento, en su manera de pensar, lo tiene y es muy respetuoso. Pero nosotros que estamos conociendo la Escritura, sabemos que sin Él no somos nada, absolutamente nada. Y es que es esa gracia sobre gracia que cada día nos edifica, nos consuela, nos sana, nos fortalece, nos lleva a niveles mayores de revelación. Entonces, en Cristo somos portadores de esa gracia, una gracia que es inagotable y una gracia que también es capacitadora. El pastor nos hablaba de una cita que estoy un poquito relacionando lo que hemos estado aprendiendo en estas últimas semanas. En la carta a los Corintios, en el capítulo 3:9, él nos hablaba de una porción que a mí me encanta, que ya lo mencioné varias veces. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sí? Entonces, yo tengo que colaborar con Dios, yo tengo que sujetarme a la voluntad de Dios, yo tengo que ser una persona moldeable. Recordemos el consejo de Eclesiastés: no se necesita tantas cosas, sino que tú seas una persona enseñable, moldeable, y lo que tú estás aprendiendo lo lleves a la práctica, porque si nosotros lo llevamos a la práctica, se va a notar. La gente lo va a ver. No necesitas darle bibliazos, necesitas modelarle lo que tú estás aprendiendo. Entonces, como colaboradores de Dios, somos el edificio de Dios, porque Él es el que habita en este templo. La Escritura en Corintios también nos dice: ¿acaso ignoran que son templo del Espíritu Santo? No, no lo ignoramos. Ya sabemos que somos ese templo y que estamos colaborando con Dios. Nos reunimos entonces para ser edificados y para poder ejercer ese dominio propio en todas las decisiones que nosotros tengamos. Hay algo que necesitamos para ejercer este dominio propio y se llama voluntad. Yo les hablaba ese ratito: si una persona no tiene la voluntad o no quiere hacer las cosas, no hay poder humano que lo haga cambiar de opinión, ¿verdad? Necesitamos el poder de nuestra voluntad. La voluntad está relacionada con el libre albedrío y es la capacidad de elegir o de decidir. La falta de dominio
en la vida de los hijos de Dios. Porque ¿cuántos de ustedes le aconsejan a sus hijos? Estudia, haz esto, haz lo otro. Pero ¿los pueden obligar a? No, ellos tienen que ejercer su propia voluntad. Pero si ellos dicen, no, yo no quiero, yo no voy a hacer nada, volvemos al berrinche, hace su berrinche, se enoja, azota la puerta de su cuarto, se encierra y no quiere comer. ¿Alguien ha vivido eso? Vas y le tocas y le dices, oye, no vas a comer, no quiero, porque tú le estás diciendo algo que es para su propio bien, pero él tiene que ejercer su voluntad. Tú no puedes obligarlo ni a comer ni a estudiar. Cada uno de nosotros somos responsables de hacerlo. Vamos a ver lo que nos dice primera carta a los Corintios en el capítulo 10 del 23 al 24. Lo que nos dice el apóstol Pablo. Es una cita muy conocida también. Dice, yo tengo Reina Valera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno que busque su propio bien, sino el del otro. Entonces vamos a quedarnos con el punto A, porque los que tienen Biblia lo subdividen en A, B y C. Todo nos es lícito, ¿verdad? Pero no todo conviene. No que te convenga a ti, no todo conviene al propósito de Dios, al diseño establecido por Dios. Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Sí? Entonces dile al que está a tu lado, Dios no te prohíbe nada. Dios no te prohíbe nada. Pero debes saber discernir lo que conviene para el propósito eterno. ¿Sí? Así es. Él no te prohíbe nada. Pero nosotros somos los responsables de saber discernir, elegir lo que conviene para el propósito eterno. Hay personas tan testarudas, tan voluntariosas, tan montadas en su macho, dice mi abuelita, ¿verdad? Que no quieren hacer las cosas, aunque saben que están mal, no lo reconocen. Entonces nosotros tenemos que ser dóciles a la voz del Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, dice el Espíritu, el que tenga oídos, oiga la palabra de Dios. ¿Sale? El que tenga oídos, oiga la palabra de Dios. Y bueno, aquí tengo un proverbio chino, ya no sé ni cómo compartirle, Señor, digo, ilumíname por favor, a ver si no se acuerdan de la cita bíblica, por lo menos de los proverbios o un proverbio. Dice, aquel que conoce a otros es sabio, aquel que se conoce a sí mismo es un iluminado, aquel que conquista a los demás tiene poder físico, aquel que se conquista a sí mismo verdaderamente es fuerte. Entonces, nosotros estamos aprendiendo del dominio propio, ¿sí? Tenemos que conquistarnos, ¿a quién? A nosotros mismos, ¿sí? Necesitamos conquistarnos a nosotros mismos, no a otra persona. No te quieras conquistar al vecino de al lado, no. Tienes que conquistar a ti mismo. Y no estoy hablando en sentido romántico, no. Estoy hablando en sentido de guerra, en sentido de pelear, ¿sí? De ejercer ese dominio y conquistar todas aquellas cosas, todas aquellas áreas que están allí en tu vida que tú y Dios saben que no son correctas y que tú tienes que ejercer ese dominio propio. Y bueno, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro ahora en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, del 5 al 9. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, del 5 al 9. Hablando de conquistarnos a nosotros mismos. Dice, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza
confianza en Dios. Esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien, pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Está fuerte también esta porción de la Escritura, ¿sí? Si tú eres un testarudo, una testaruda, una terca, dice por ahí alguien, un orejón, que no hace lo que debes hacer, dice, estás olvidando todo lo que Dios ha hecho en favor tuyo. Porque aquí nos dice todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es amar a Dios, esforzarnos, procurar cada día ser mejores, dominar todos aquellos malos deseos. Si tú estás luchando con malas palabras o estás rodeado en un ambiente donde hay 80 malas palabras y 20 buenas palabras, pues tienes que ser luz en medio de esa oscuridad. Entonces dice, nosotros tenemos que mostrar todo lo que hemos aprendido, pero dice, quien no lo hace así es como si estuviera ciego, olvida lo que Dios le ha perdonado, todos sus errores. Entonces necesitamos ejercer ese dominio propio. ¿Dónde? En todo lugar y en todo momento. Beneficios del dominio propio. Ya termino con esto, nada más, esta fue la última cita. Beneficios del dominio propio. Uno es capacidad para no cometer tantos errores en nuestra vida diaria, ¿sí? Si tú eres una persona gobernada por el Espíritu Santo, pues te da el Espíritu Santo la capacidad de no cometer errores. Si tú estás ejerciendo el dominio propio, bueno, vas a tener un cuidado personal, ¿verdad? Vas a tener un cuidado, un amor a tu propio cuerpo, te vas a cuidar y vas a amar tu cuerpo y lo vas a valorar. Otro beneficio del dominio propio es que te da la facultad para decidir y responder de acuerdo al propósito eterno. Otro beneficio del dominio propio es que te da la capacidad de ver la vida con sabiduría. Otro beneficio es que practica la prudencia y la moderación frente a los excesos. Acuérdense que necesitamos practicar la prudencia y la moderación en todos los excesos que vemos, que escuchamos, en los que estamos expuestos. Otro beneficio es que te da firmeza y determinación para lograr lo que te propones. Si tú tienes ese dominio propio, vas a lograr con firmeza y determinación todo lo que te propones. Otro beneficio es que disciplina toda tu vida, tus metas y determinaciones. Y por último, un beneficio del dominio propio es que las convicciones que tú tienes están basadas en principios eternos, en principios del reino y valores fundamentales. Eso me encanta. ¿Sí? Las convicciones están basadas en principios del reino, en principios eternos y valores fundamentales. Toda nuestra vida, acuérdense que es una casa espiritual. Somos espirituales los 7 días de la semana en todo momento. Entonces necesitamos ejercer ese dominio propio. ¿En dónde? En todo lugar y en todo momento. Amén. Amén. ¿Me acompañas a orar dando gracias por este tiempo? Gracias, Padre, porque ahora en Cristo
Señor, yo opero en un nuevo pacto. Gracias, mi Dios, porque este pacto que tú me has dado es un pacto de amor y de misericordia. Gracias, Señor, porque esta vida del Espíritu que cada día me gobierna, me puede llevar a manifestar este dominio propio. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo que está en mí, que se está conformando, me da el poder, me da la capacidad de manifestar este dominio propio donde quiera que yo estoy. Gracias te doy, Señor, por mi familia, por el privilegio que me das de influenciarles, de manifestarles, de modelarles la vida del Espíritu. Gracias, Señor, porque cada hijo tuyo es una bendición para cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, por pertenecer a esta hermosa familia de Dios, en donde tú nos edificas, nos confortas y nos llenas de iluminación. Gracias, mi Dios, por esa vida que cada día se manifiesta en donde quiera que vamos y portamos, Señor, el poder para ejercer el dominio propio. Bendito eres, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Bendecidos son. Amén. Que tengan una excelente tarde.